Bueno, buenos días. Todavía, ¿no es cierto? A mí me inhibe un poco hablar de educación frente a este público, porque veo a personas como la señora Emma Sala, que ha escrito hartos libros sobre la historia de la educación, veo varios directores, gente que sabe harto. Pero yo, más que hablar de educación, quiero hablar de política. ¿Y qué hacemos para transformar el sistema educacional? Porque creo que es muy importante tener claros conceptos, pero también es importante discutir de cómo lo hacemos para cambiar las cosas. El sentido de este taller es esencialmente político. Es la idea de que de aquí surja gente con energía para mover a otra gente, y esa otra gente mueve a otra gente, porque esa es la base principal de un proyecto transformador como el que nos proponemos. Yo quiero una cosa primero general. Este gobierno dijo: voy a hacer transformaciones profundas. Y dijo que iba a hacer transformaciones profundas y que quería cambiar el paradigma básico del país. Y se propone reformas fundamentales. Se propone primero alterar el patrón de acumulación con la reforma tributaria, porque esta reforma tributaria no es una reforma solo para recaudar, es para quitar una gran cantidad de privilegios que de hecho muchos se quitan a los grandes grupos económicos. Y esto es a presión inmensa, es recaudar y cambiar un sistema de privilegios que la mayor parte ni siquiera sabe los privilegios, porque realmente es una cosa muy, muy vergonzosa. Solamente puedo decir que los grupos económicos de este país todos operan a través de los paraísos fiscales. Y lo que más les preocupaba de la reforma tributaria es que no podían pasar por los paraísos fiscales por distintas razones. Bueno, lo segundo, esta es una reforma que pretende esta reforma profunda pretende cambiar el contrato entre todos. La nueva Constitución no es ni más ni menos que eso. Y en tercer lugar, la reforma educacional, que no es la misma reforma educacional que hemos hablado los últimos 24 años. Esta pretende alterar la forma en que se construye la hegemonía en este país. O sea, un cambio bien de fondo en el paradigma, en la organización, en el modelo. Y en este marco estamos tratando de hacer algo, y hacer algo en 4 años. Y de los 4 años ya va más del 10%. Y por lo tanto es ver qué podemos lograr en estos 4 años y qué no podemos lograr. Yo soy convencido de que este gobierno va a ser evaluado globalmente si sentó o no las bases de una nueva educación pública. Educación pública estatal, para ser más preciso. Si la sentó las bases de una nueva educación pública, porque ahí se va a reflejar muchas cosas de sus logros en la sociedad. Y el desafío no es menor, es bien complejo, y de hecho ya estamos con distintas situaciones que generan necesidad de tener más personas moviéndose. Bueno, reforma estructural del sistema educativo. El otro día un investigador acá, que no me acuerdo el nombre, vino a dar una conferencia y dijo que las reformas solo se hacían si había mucha gente que se excitaba con la reforma. Un poco fuerte salió, pero es lo que él dijo. O sea, en definitiva, las reformas se hacen, las reformas educacionales no son igual que la reforma tributaria, ni otra reforma. Aquí se requiere que una parte muy importante de la sociedad se esté jugando por estas transformaciones. O sea, no es muy difícil llegar a provocar hitos, cambios, puntos de quiebre. No digo tener plenamente los resultados. La señora Emma me decía hace un rato, Chile históricamente venía así por un modelo, y la dictadura lo cambió para acá. Y lo que queremos es volver al curso de la historia, profundizándolo, mejorando, pero volver a algo más parecido a lo que fue nuestro modelo educativo. Para esto se requiere excitarse. Bueno, yo no voy a entrar en mayores detalles, pero hay Viagra y Viagra. Bueno, hay gente con mucha experiencia acá. Bueno, pero mire, ¿qué es esto de la reforma estructural? Tenemos un modelo de mercado. Algunos dicen, como un informe del Banco Mundial, que es el más de mercado del mundo, no hay otro como este. ¿Y qué significa un modelo de mercado? Significa pensar, el 80 y 81 pensaron un experimento que era hacer de la educación un mercado y echar a competir las instituciones educativas. Y para eso había que entregarle a los municipios los colegios públicos, y para eso había que generar grandes incentivos para que se crearan colegios particulares subvencionados. Se crearon 2.000, 2.500, depende de qué colegios tomamos en cuenta. Solamente en la Escuela de Lenguaje tenemos 700. Bueno, se crean y se echan al mercado a competir. Los factores de la competencia son varios, aquí se han mencionado varios de ellos. Yo estoy convencido que el CIMSE es un elemento central.
porque es el que permite fijar el precio. Se dice, mire, este es mejor que otro, y tenemos las calles llenos de lienzos diciendo este es mejor sí, este otro, que no tiene que ver con el objetivo profundo de una evaluación. El objetivo de la evaluación es para mejorar lo que se hace, no para salir al mercado y decir yo vendo esto que es de calidad. Bueno, y todo esto, la subvención es muy importante porque el financiamiento va dependiendo de la demanda, y aquí no hay apuestas de la sociedad, sino que la demanda la que va definiendo si va a este tipo de colegio o a este otro tipo de colegio. No voy a entrar en más detalles, pero este es un modelo de mercado, el más de mercado del mundo, insisto. En ese mismo estudio del Banco Mundial se decía que el más estatista del mundo era Corea del Sur, no Corea del Norte, el más estatista. ¿Qué generó este modelo? Ya lo decía Juan Eduardo, aquí generó un modelo de mucha segregación y mucha desigualdad, vergonzosa segregación y desigualdad. Transformamos la educación pública en la educación de los pobres, de los más pobres. Eso es, y las estadísticas así lo demostraban, una gran desigualdad, una gran segregación. Y la calidad muy diferenciada, o sea, depende mucho de varios factores cuál es la calidad. Hay colegios públicos de mucha calidad, dependiendo de qué entendemos por calidad. Bueno, esto es lo que queremos reemplazar por un modelo educativo distinto, por un modelo basado en derecho y varios componentes que vamos a hacer. Queremos hacer un cambio de modelo, y esto supone una actitud de provocar cambios. A mí me da miedo que hay mucha gente que mira todo en continuidad, como hemos hablado todos los años de reforma educacional, todos los gobiernos han hablado de reforma educacional, como que una más. Esta no es una más, este es un cambio estructural. Yo antes de ayer me reuní con un grupo de directores y para ellos como que era una cosa más nomás, que iban a obtener un poco más de recursos, pero aquí entendemos que hay un cambio más estructural, y eso es lo que tenemos que perfilar políticamente para hacerlo cada uno en su propia realidad. ¿Cuántas veces en la historia de Chile se ha dado un debate de estas características? Parece que pocas. La señora Emma nos podría ilustrar, pero conversábamos hace un rato. Claramente hay dos de esta envergadura. Una fue en el siglo XIX, cuando se discutía si el Estado tenía colegio o no tenía, el rol del Estado en la educación. Eso fue 40 años discutimos eso, 40 años, con una correlación de fuerza lo más rara posible, que uno no se la imagina. El Mercurio era acusado de socialista, en fin, era otro mundo en esa época. Es que había una perspectiva como mucho más desarrollista, ligada, en fin. Hay un debate intenso, 40 años. El debate en el Parlamento, es muy interesante leer la historia, cómo se discutía, lo que decía cada sector, muy apasionado, y seguramente en la sociedad sí lo fue también. Y después vino la discusión si era obligatoria o no era obligatoria la educación, que eso fue en el siglo XX hasta el 1920, hasta que salen y siguió, y hubo una segunda ley el 29. Tengo que leer el libro de ella, pero después bueno, y también aquí fue apasionado, fueron 25 años más o menos que se discutió, que se para allá y para acá. Después vino Pedro Aguirre Cerda, Frey, que lo que hicieron fue ampliar, o sea, no cambiaron la estructura fundamental, estaba dentro de ese camino que decía la señora Emma, de continuidad basado en un proyecto nacional, con una educación pública en el centro, con otras formas educacionales, etc. Bueno, este debate de ahora es como el tercer gran debate de la historia, que partió el 80 y 81 cuando la dictadura nos impuso este modelo, sin discusión entre nadie. Y lo impuso y dijo, esta es la verdad y esto es lo que hay que hacer y hagámoslo. Nadie pudo decir, o sea, hubo investigadores, hubo organizaciones gremiales que lo dijeron, pero la verdad que no hubo capacidad de enfrentar esto. ¿Qué podría uno entender como reforma estructural? Yo creo que en esto es bueno políticamente esquematizar, porque si uno esquematiza le permite comunicar y le permite generar un sentido de las cosas. A mi juicio, aquí hay como tres grandes ejes, tres grandes líneas de reforma estructural que se deben dar en conjunto para realmente representar una reforma estructural. La primera es discutir el concepto de calidad y el concepto de educación. La segunda tiene que ver con replantear el rol de los colegios particulares subvencionados, de los colegios que cumplen fines públicos, pero son particulares subvencionados, son proyectos particulares, y terminar con la lógica de mercado. Esto es lo segundo. Y lo tercero es construir una nueva educación pública. Ni más ni menos estos tres ejes son los que permiten pensar en una reforma estructural. ¿Qué es lo que esto del concepto de educación y calidad? Yo creo que aquí Beatriz nos planteó muchos componentes de esto muy fundamentales.
Pero yo diría, políticamente diría, que aquí no podemos aceptar que el concepto del CIMSE se siga imponiendo, porque es un concepto de educación y un concepto de calidad, de prueba psicométrica que se miden y a partir de lo cual se dice esto es bueno o es malo, y todavía seguimos hablando de que esto es bueno y es malo, esto tiene buena calidad o no, dependiendo de los resultados del CIMSE. Pero eso es lo que hay que cuestionar de partida, porque si no, siempre los municipales, los públicos van a aparecer a lo mejor por detrás de los otros, siempre les gusta esa comparación. Pero la verdad que eso es una dimensión de la educación, no es toda la educación. Yo tomo el caso finlandés porque ellos cuando parten la reforma en Finlandia se hacen una pregunta. ¿Qué es lo más importante? ¿Qué es lo central? ¿Los niños o los conocimientos? Esa es la pregunta que se hace, de ahí parten. Y llegan a una conclusión categórica que son los niños. Y por lo tanto los conocimientos tienen que ir al ritmo del desarrollo que los niños van teniendo en distintas edades, distintos momentos, distintas partes de la historia. Aquí Beatriz nos daba un conjunto de elementos de qué es lo que era educación, qué es lo que era, y por lo tanto qué es lo que es calidad también. O sea, hay definiciones de distinta naturaleza. La UNESCO tiene su definición, esto de aprender a aprender, aprender a conocer, aprender a vivir juntos, aprender a hacer, en fin. Pero en definitiva, esto de que la escuela sea el núcleo básico del desarrollo cognitivo, pero también el núcleo básico del desarrollo de la personalidad. Y por lo tanto se requiere tener propuestas de alumnos, propuestas de modelo de ser en la sociedad, propuestas de qué es lo que va a hacer un niño. Hoy día la competencia a nivel popular es bien fuerte, porque la alternativa, el otro modelo que tenemos, hay varios, pero el otro modelo que tenemos a mano es el Cizarro. Y yo no lo estoy diciendo caricaturescamente, el Cizarro no es un delincuente, es una alternativa de forma de insertarse en la sociedad, de ser en la sociedad. O sea, no porque sí tenemos el nivel de deserción escolar que tenemos. Yo las cifras que conozco que pueden ser equivocadas, que hoy día hay 700.000 niños que debieran estar en el sistema escolar y no están, 700.000. Esto es equivalente a toda la población escolar de Finlandia, 700.000. Y esto algo refleja. O sea, que hay otras alternativas que le parecen o necesaria o más atractiva. Bueno, a mí me gusta mucho una cosa que hace Turén, que dice que en el mundo, en el pasado, la educación era formarse para salir al mundo a trabajar, pero dice que hoy día lo fundamental de la educación es que los alumnos vayan construyendo su proyecto personal de inserción en lo común, de inserción en la sociedad, y que en el mundo actual eso pasa por una educación que sea capaz de hacer que se integre los valores, las emociones, los conocimientos, la tecnología, porque están desintegrados en la cotidianidad y la educación debe ayudar a que esto se integre. Pues hay distintas versiones, pero yo creo que lo que importa es que discutamos esto en todos lados, de distintos tipos de diálogos. En todos los colegios hay un profesor de filosofía o hay otros más dedicados a la historia. Hay que abrir un debate, no hay que aceptar el concepto de educación que nos impuso la tecnocracia. Esto no es un problema solo de Chile y del modelo de mercado. Yo hablaba con Casasú y me dice que toda América Latina está con lo mismo, con el mismo problema, porque este modelo no se impuso en Chile nomás, sino que en muchas otras partes. El modelo de mercado lo hace peor. Bueno, todo esto tiene que ver también con cómo se educa, que no voy a entrar. Respecto al segundo eje, a replantear el rol de los colegios particulares subvencionados, el fin al lucro, fin al financiamiento compartido, fin a la selección. Aquí se construyó una imagen en los primeros días de la reforma como que los particulares subvencionados eran algo que no servía o que era malo. Y yo creo que eso es una muy mala imagen. Los colegios particulares subvencionados, creo yo, que tienen que volver a ser lo que fueron en la historia, o sea, colaboradores de un gran proyecto nacional. No competidores de la educación pública, no orientados a tratar de captar alumnos y pensar que en esa competencia se va a producir calidad o se va a producir cosas adecuadas para la sociedad, sino que cumplan un rol de colaboradores de la sociedad dentro de las reglas de juego que se establezcan. Yo comparto con Juan Eduardo que los colegios particulares cumplen funciones públicas, pero yo en esto soy un convencido de que el mayor problema de nuestro sistema educativo es que liquidó la educación pública. El mayor problema, la educación pública estatal. Entonces, hoy día claramente aquí tenemos que jugarnos por la educación pública estatal con todo. Y el mayor problema que provocó Brunner, cuando construyó el documento famoso del año 94, no me acuerdo cómo se llama, bueno, informe Brunner le llamamos todos, pero el punto inicial era decir que daban lo mismo, eran todos públicos, ¿eh? Y al dar lo mismo era funcional al modelo de la competencia de todos contra todos y que quieren los más buenos.
Bueno, respecto a esto no al lucro, para nosotros esto es algo intransable, el principio de no al lucro, dentro de la perspectiva que es intransable. Esto ya Michelle Bachelet lo planteó en el gobierno anterior dentro del proyecto de la ley, ¿no es cierto? De eso venía el no al lucro también ahí establecido. Y creo que es muy valioso que se instale el principio del no al lucro y que mucha gente asuma esto. No es fácil. Yo estuve con 700 centros de padres y apoderados de colegios del movimiento CONAPE, no sé cómo se llama, y la verdad que están dispuestos a hacer muchas cosas por defender el lucro, porque creen que esto mueve positivamente. En el Teatro Palermo de Puente Alto se llenó, había mucha gente con el AMAN contra el proyecto de reforma, defendiendo el lucro, financiamiento compartido y la selección. Y agarrando rasgos del no a la papelera, o la papelera no, se acordarán los más jóvenes aquí, ¿no es cierto? Bueno, porque eso nació también allá en el Teatro Palermo. Bueno, una cosa es decir que tenemos que terminar con el lucro y otra cosa es cómo lo hacemos. Cómo vamos un camino que vaya evitando que políticamente se unan todos contra nosotros. Y aquí ha habido problemas porque se los trató a todos los particulares subvencionados como si fueran igual, en la imagen al menos pública. Pero los particulares subvencionados son muy distintos. Si uno de los 6.000 aproximadamente colegios particulares subvencionados que existen, descuentan los colegios rurales, que es otra realidad, y yo no me atrevería a decir que tienen lucro, es otra la situación. Si uno saca de esto los 1.000 y tantos colegios especiales, si uno saca todos los colegios chicos de menos de 300, 400, 500 alumnos, la verdad que lo que queda, que puede tener excedente y por lo tanto generar lucro, es bastante más reducido. Mis cálculos son como 1.500, aunque eso hay que ver distintas cosas. Y dentro de estos 1.500 el problema está focalizado en las cadenas, que no serán más de 500 colegios, ¿no? O sea, ahí está focalizado el problema, ese es el enemigo fundamental y los que han logrado movilizar al resto de los sostenedores contra nosotros, porque ellos son los que hacen los márgenes mayores. Y además un problema muy serio, que buena parte de los dueños de las cadenas son de la democracia cristiana. Ese es un problema serio. Los socialistas también tienen colegios, pero tienen colegios menos colegios, ¿ya? Y los PPD también. Pero estos otros han sido mejores para el negocio y tienen cadenas. No, es que esto plantea un problema no menor, plantea un problema político porque hay presiones. Dentro de todo esto es muy importante diferenciar a la iglesia. Afortunadamente se logró separar a la iglesia. Toda la historia, nos podrá decir la señora Emma, de la disputa sobre educación, ha sido fundamental el rol de la iglesia, que ha estado siempre en contra de fortalecer el rol del Estado, en contra de ciertas cosas. Siempre, y acá también fue pro muchas cosas que han ocurrido. O sea, el financiamiento compartido no fue solo de la derecha, fue también de la iglesia. Y yo lo digo porque conversé con los actores de la época en su momento. Bueno, yo en esto creo que es muy importante que las indicaciones que va a presentar la próxima semana el gobierno, es muy importante que en las indicaciones aquí se diferencie el objetivo, que hay que instalarlo con fuerza y se establezca caminos más realistas. Creo que esto de salir a comprar colegios, lo podrán decir, en todas las comunas ya hay colegios particulares subvencionados que no tienen alumnos porque no tienen matrícula, porque la pirámide demográfica está cambiando. Vamos a ir a comprar esos colegios, sería absurdo. Entonces aquí deben comprarse colegios que sirvan para desarrollar la red pública. Es otra perspectiva para pensar eso. Bueno, el segundo tema, el no financiamiento compartido. Yo comparto con Juan Eduardo que esto fue un tremendo daño a la educación chilena y a la sociedad chilena porque segregó. Yo he representado muchos años a la Florida, que fue el lugar donde se instaló primero. Y en un colegio como el Garden, cobraron no me acuerdo cuánto, 30.000 pesos y fueron expulsados una gran parte de las familias porque no podían pagar los 30.000 pesos. Era cruel con los niños. Pero terminó con un lugar, la escuela y el liceo, un lugar donde se encontraba la gente. Esto tiene un daño cultural, antes que educativo, un daño cultural del tipo de sociedad que tenemos. Y esto va a tener efecto de largo plazo si no lo alteramos oportunamente. El financiamiento compartido es algo que hay más consenso. Hoy día los sostenedores dicen, terminemos al tiro, pero páguenme todo lo que me están pagando los padres. Como los padres ahora dicen que va a ser gratuito y no están pagando, han bajado mucho el pago. Pero si hoy día no cobraran los colegios con financiamiento compartido, todos los alumnos de los colegios municipales serían, una gran parte serían los colegios con financiamiento compartido, lo sabemos, porque cada padre cuando tiene un poco más de ingresos, lo primero que quiere es partir corriendo a un colegio que corra menos riesgo su hijo, por decirlo de alguna manera, o que cree él que corre menos riesgo. Bueno, yo creo que también este es un objetivo inalcanzable, está bastante logrado, hasta la derecha está de acuerdo, el problema está muy ligado al cómo se hace. Esto está logrado en las cúpulas, pero no sé si en la sociedad. Yo creo que es bien importante que todos los que están acá se informen en las comunas donde operan
¿Qué representa el financiamiento compartido? Yo tengo aquí datos de algunas comunas y hay comunas como Ñuñoa, por ejemplo, que tiene 18 establecimientos particular subvencionados y 4 municipales con financiamiento compartido. Y tiene casi 15.000 alumnos en financiamiento compartido. Y capta por financiamiento compartido 8 millones de dólares, 8.200 millones de dólares. ¿Está bien? 8 millones de dólares, ¿no es cierto? 8,2 millones de dólares. Providencia tiene también 14 colegios y casi 12.000 alumnos, y estos captan un poco menos, captan 6,1 millones de dólares. La Pintana tiene 19 establecimientos con financiamiento compartido y captan solamente 2,3 millones de dólares. Pirque no tiene ninguno, dice, según las estadísticas. Puente Alto tiene 89 colegios con financiamiento compartido y son 74.000 alumnos los que están en un sistema de financiamiento compartido. Dense cuenta, y estos son 24 millones de dólares lo que captan los sostenedores de Puente Alto. San José de Maipo muy poquito. Los Espejos tiene 7, con casi 5.000 alumnos, y estos solamente captan 300.000 dólares. Aquí es bien curioso todo esto porque uno va a mirar el Barrio Alto y ve, por ejemplo, Las Condes, y Las Condes tiene 11 colegios, o sea, 7 particulares y 4 municipales con financiamiento compartido. Tiene 7.000 alumnos, pero capta mucho menos, capta 2 millones de dólares, 2,4 millones de dólares. Y Barnechea tiene 2 colegios con particular subvencionado y capta 380.000 dólares. Y Vitacura tiene 6 con casi 5.000 alumnos con particular subvencionado. ¿Por qué leo todo esto? Bueno, Peñalolén tiene 18 y bueno, La Florida está igual que Puente Alto. La Florida tiene 102 colegios particulares subvencionados con 53.000 alumnos y capta 32 millones de dólares al año. Los padres ponen al año 32 millones de dólares. Eso es lo que ponen. Bueno, yo pongo el tema de La Florida porque quiero contar mi experiencia. Mi experiencia es que yo estuve siempre en contra del financiamiento compartido, fuimos 7 parlamentarios, discutimos también. Yo en esa época fui a la directiva del colegio de profesores y la directiva del colegio de profesores, a todos les parecía que algo bueno tenía. A todos. O sea, aquí yo puedo nombrar de todos los sectores políticos, porque esto no era... Los socialistas de todas maneras dirigían en ese tiempo, ¿cómo se llama? Verdugo, claro. Verdugo lo dirigía, pero también los socialistas miraban como algo positivo, los comunistas... O sea, aquí esto provocó confusión por todos lados. Algunos creían que iba a subir los sueldos. Bueno, yo creo que hay que tener mucho cuidado con esto porque los padres, por el tema de diferenciar a sus hijos de otros, quieren a veces pagar. Entonces no es que no quieran, sino que hay muchos que quieren, y esto yo lo vi empíricamente en La Florida, porque quieren que sus hijos no estén con los que ellos consideran que tienen problemas. Y entonces hay un proceso bastante más cultural que hacer. Aquí lo peor sería hacer esto tan fuerte y tan rápido que al final vaciamos la educación municipal, y eso hay que tener mucho cuidado cómo se hace. Respecto a la selección, hoy día la ley dice que no debe haber selección hasta sexto básico. La ley es muy ambigua y aquí hay un problema, pues la discusión fue con la Iglesia Católica en ese entonces, la que más se opuso a ser más categórica, incluso más que las organizaciones de los sostenedores en la época, y quedó ambigua. Dice no puede haber selección, pero se establecen ciertos mecanismos que sí pueden ser económicos y religiosos que pueden ser. Yo creo que aquí va a haber que ir ampliándolo a todo el sistema. ¿Cuál es la estrategia y el camino? Yo creo que tiene que ser súper realista. No podemos pensar de que esto se hace violentamente. El concepto se puede establecer desde ya, el no a la selección. El camino tiene que ser un camino de acuerdo a lo que logramos articular, o si no nos vamos a echar encima a mucha gente. No sé si me estoy explicando, porque mucha gente va a decir, bueno, ustedes quieren forzar que nos encontremos. Es lo que dicen en todos lados, dicen quieren que vayamos al colegio municipal del barrio. En fin, y dicen, ¿por qué? Bueno, eso me ha tocado en varias formas. Yo creo que en esto hay que ser muy realista en el camino y espero que en las indicaciones se nos plantee un camino apropiado. Si decimos a corto plazo hay que imponer hasta sexto básico porque la ley está y después hacemos, en fin, hay que buscar un camino de transición. Además yo creo que en algunos casos hay que seleccionar, porque en los colegios que hay puros niños en muy malas condiciones, muy deteriorado el colegio, hay que tratar de que vengan niños de otras características, no igual a los que están, o sea, hay que incentivar. Yo vi que los ingleses tenían un sistema para incentivar y daban un subsidio adicional al colegio si lograba captar, bueno, otro tipo de... La educación
Bueno, el tercer eje, porque me está apurando esta niña, el tercer eje es construir una nueva educación pública, crear una nueva educación pública, que quizás es el más complejo de todo. ¿Cómo pasamos de la actual educación municipal, con todo lo positivo y negativo que tiene, a crear una nueva educación pública que sea la columna vertebral del sistema educativo? ¿Cómo empezamos a hacer eso y en estos años hacemos algo potente? Aquí se ha planteado en primer lugar una reforma institucional legal, que esto, los protagonistas principales, el gobierno, el parlamento y bueno, y la influencia que tenga de la sociedad. Y la propuesta que ha ido generando cierto acuerdo, por lo menos la nueva mayoría en ciertos sectores, es que hay un servicio público nacional, volver a un servicio público nacional con servicios digitales, no sé, escolares, con distritos escolares descentralizados, con un tema de autonomía de los colegios que no está conversado, con una carrera docente que ahí se discute si es pública o para todos los profesores, que no es menor el problema, no es menor, con un nuevo sistema de financiamiento que va a tener que ser por matrícula revisable cada cierto tiempo, más un aporte basal a los públicos. Y una transición que es súper enredada, porque transferir la propiedad de los colegios a un servicio público es bien complejo. A esto hay que recordárselo a Gonzalo Manner, aquí está la hermana, porque fue una discusión que tuvimos en el momento que se le transfirió la propiedad. Bueno, el traslado de los contratos de los profesores, ustedes comprenderán que no es fácil. O sea, pasar de un sistema a otro sistema. Pero ahí tiene que ser muy riguroso porque la vez anterior se cometió errores. Esto el gobierno está dudando en qué fecha presentan en uno o más proyectos. Quiere partir por carrera docente, que sería uno, y después vendría otro probablemente de la institucionalidad y el financiamiento. Bueno, en esto ahí hay distintos lugares de debate. Hay que abrir más esos debates y es bueno que en distintos lados haya debate y se propongan cosas para esto. Yo creo que carrera docente es fundamental discutirlo mucho y hay buenos documentos, se puede discutir por todos lados, son parte de los debates a hacer. Ojalá que no venga de arriba para abajo, ojalá que haya harta participación concreta en esto de los actores. Pero no es solo una reforma institucional lo que hay que hacer para construir una nueva educación pública. Y en esto yo quiero ser muy enfático, todo lo que hay que simultáneamente revitalizar desde ahora la educación pública. Porque si no vamos a hacer la reforma, las leyes en 1 o 2 años más y vamos a llegar al final, vamos a llegar a 33, 34, 32% de la matrícula, va a seguir decayendo, que es lo que están diciendo en todos lados, que tiende a decaer, sobre todo si lo otro va a ser gratis. Necesitamos desde ahora generar un nuevo clima, una nueva realidad dentro de la educación hoy día municipal, que debe ser base de la nueva educación pública. ¿Cuáles serían los objetivos de esta revitalización que se ha discutido los últimos 2 años en el presupuesto? Se ha discutido mucho con el gobierno de Piñera, en fin. Los objetivos son sin duda que primero los que están en los colegios públicos se autovaloren, porque la autoestima está bajísima. Y si no generamos procesos y situaciones para generar una autovaloración distinta, estamos bien fregados. Y por otro lado, generar una valoración de la sociedad distinta, empezar a cambiar esto. Un proceso por lo menos de tener la pérdida de matrícula y ojalá recuperar matrícula. Y que para todo esto se necesita que los niños aprendan más, que convivan mejor, que los profesores desplieguen todo lo que saben y conocen ahí, que algunos lo explican siempre, pero hay otros que no. Para esto, lo que hemos formulado formalmente para efectos políticos, hay que tener un plan, ojalá, de movilización de todas las capacidades por dentro de las escuelas y un plan para movilizar todo lo que se pueda por fuera. El financiamiento de esto, yo Juan Eduardo y Beatriz, usted, creo que tiene que ser un financiamiento para salir de la crisis excepcional ahora. Y hay que destinar muchos millones de dólares a este plan desde ahora, creo yo. O sea, no al final después de la reforma, sino que desde ahora. Y hay plata para eso. O sea, la plata no puede ir solo a la subvención en general, que se reparte para todo. O sea, tiene que ir focalizado en llevar adelante ciertos planes y planes que ojalá se generen desde los colegios, porque hoy día el Ministerio tiene 10 cosas distintas que tienen que asumir los colegios y los colegios no alcanzan ni a coordinarlas. Yo encontraba que esto era bien chileno, pero la gringa de Chicago, que nos explicó el proyecto, decía que en Chicago a veces los pobres colegios tenían 80 proyectos, 80 distintos, y que ellos no lograban ni siquiera entenderlo en su coordinación. Bueno, ¿qué es lo que es esto del plan de revitalización en escuelas y liceos? Yo me atrevo a decir que por lo menos uno puede jerarquizar 4 cosas. Lo primero, hay que ya empezar a hacer cambios en la forma y en el contenido de la enseñanza y aprendizaje. Ahora, ¿qué significa esto? Que no haya cursos de menor tamaño ahora, no después, ahora.
es curioso, pero la crisis de la educación pública ha aumentado el tamaño de los cursos, porque se disminuye la matrícula y los municipios juntan dos cursos. En vez de disminuirlo, está aumentando. Entonces, eso hay que pelearlo, es decir, disminuyó la matrícula, hasta una oportunidad de que haya cursos más pequeños. Hay una oportunidad también, una segunda cosa, que los profesores dediquen más tiempo a preparar clases, a conversar con los niños, a estar con los niños y otros. Tiene que haber un programa de apoyo a los profesores ahora, no después. ¿Cómo apoyamos hoy día a los profesores para que desplieguen más y tengan elementos que requieran para su apoyo? El deporte, la cultura, los viajes de estudios, toda esta dimensión que en los colegios públicos es muy poco importante, es muy secundaria, requiere plata para eso hacer. Bueno, y clases virtuales. Yo creo en todo caso que la clave de esto, y sé que en esto todavía no hay acuerdo, es que se suspenda el CIMSE por un par de años. Que los profesores se dediquen a educar más que a preparar para el CIMSE. Yo creo que eso es una cuestión clave para que empiece a generarse nuevos procesos, nuevas dinámicas en los colegios. Bueno, y por último, si quieren hacer el CIMSE, que sea privado, no para salir al mercado a ofrecerse, sino que sea privado. La segunda cosa, que es mucho más polémica todavía para este plan de revitalización, es que tenemos que normalizar los colegios, tiene que haber más orden en los colegios públicos. O sea, tiene que haber más disciplina, y esto a nosotros, en general no nos gusta hablar de esto, pero hay que hablar de esto. Yo he contado muchas veces de que los italianos hicieron una campaña solamente para el momento en que entraba el profesor a la sala de clase para que los alumnos se pusieran de pie. Aquí en la educación municipal es muy rara la escuela donde se ponen de pie los niños. O sea, ponerse de pie, ¿qué significa? Diferenciar roles. No es autoritarismo. Si una cosa es un profesor, una cosa es un alumno, y genera, además, por lo menos ganar 15 minutos, porque hoy día se demoran como 15 minutos en articular las cosas en la sala de clase. También hay otro problema con la inasistencia de los profesores, que dejan la embarrada en las cotidianidades de los colegios. O sea, 1 o 2 profesores que no van, los niños andan por los patios, en fin, hay mucho problema en esto. Yo vi en una comuna, que no la voy a nombrar pero que crearon una comisión de ética para evaluar la inasistencia. Y que de los propios profesores, que ellos decían cuándo correspondía y cuándo no, de tal forma que no sea libre, porque hoy día en muchos colegios simplemente no llegan, ¿no? Bueno, si están enfermos, pero el problema es que a veces no, y hay que generar un sistema de reemplazo. El tema de la limpieza de los muros, de los patios, de los baños, es fundamental. Tiene que ver con la autoimagen de los que están en la escuela. No puede ser que se tolere que los patios estén llenos de muro y que el baño no funcione. O sea, realmente en esto tenemos que tener planes específicos para que esto funcione de otra manera. Bueno, el tema de los psicólogos y asistentes sociales en los colegios, yo he visto en Peñalolén esto, la dupla psicólogo-asistente social funciona, aunque no les da abasto, me dicen. Pero tienen una cosa bastante potente ahí. Y también que el niño que no va a clase, el de sector, lo van a ver a la casa. Que también en Peñalolén, o sea, así también lo hace un colegio particular, la Granja Azul, así sea. Pero, bueno, y necesitamos mucho más apoyo en los servicios públicos para enfrentar los conflictos y las situaciones que hay en los colegios. La tercera cosa que hablábamos también aquí, hace poco rato, el tema de la administración de los colegios. O sea, yo creo que a corto plazo ahora es necesario tener administradores en los colegios de más de 500 alumnos. Tener administradores, de tal forma que el director se dedique a ser director y no se dedique a estar preocupado de la llave del baño y no se preocupado de cosas propias de la cotidianidad. Que la contabilidad del colegio, ingresos, gastos, la lleve una persona que sabe de esto. Que todo el tema de que se digiten todos los datos, que gasta mucho tiempo, o sea, que haya personas a cargo de esta. Antes se llamaba, me decía, los habilitados. Ella me dijo que era muy chica, pero sabía que había habilitados. Esto, la contabilidad, es fundamental. ¿Por qué es fundamental la contabilidad? Porque hoy día a los colegios les sacan mucha plata a los municipios. Entonces, si se les va a pasar más recursos, yo soy convencido que no se hace. Aquí hay que, una cosa es la deuda que tienen los municipios y otra cosa el financiamiento para este nuevo impulso. Y la deuda hay que tratarla como deuda. Y por lo tanto, aparte, y pactar con los municipios la manera de tratar esta deuda. Y va a ser distinta. Ahora les van a pasar una cantidad de plata para uso. Yo creo que eso es un problema. ¿Y por qué es un problema? Porque los alcaldes van a pagar la deuda, van a gastarla en otras cosas, van a poner menos recursos y no van a poner necesariamente en estos planes. Entonces aquí se requiere diferenciar las dos cosas con mucha fuerza. Para esto el ministerio dijo una cosa que yo encuentro que no es correcta. Dijo, primero vamos a sanear los municipios y después entramos. Hemos sacado 4 leyes para sanear los municipios en materia de financiamiento, 4.
Y siempre han inventado los alcaldes alguna modalidad para sacar plata de otra manera. Siempre con meta de desempeño. Incluso un diputado ahí, Valenzuela, que dijo que tenían que ir presos. Se aprobó en comisión, pero no en la sala. Bueno. Y bueno, y también la participación. Allá me están diciendo, ese es el plan por dentro de la escuela, que ustedes tienen mucho más ideas que las que yo puedo decir y proyectar. Pero hay otra cosa que es el plan de revitalización desde afuera de la escuela, desde la sociedad, desde todos lados. Y aquí entre todos tenemos que hacer fuerza, primero que nada, para que la televisión nacional de Chile trate de otra manera la educación pública. Que empiece a valorarla de otra manera, que a valorar a los profesores, y esto ya se ha hablado con el presidente del directorio. La televisión digital que parte luego tiene que partir con esto como un tema muy central de apoyo a la educación. Y hay que hablar con todos los otros medios después. Los intelectuales y artistas tienen que recorrer los colegios y se incentiva. Nosotros hemos estado haciendo con distinta gente recorrido. Genera otra energía en los colegios. Que vaya un personaje, hasta un general de carabineros hemos llevado, no, y un general que fue, la verdad que lo arriesgamos, y fue muy potente que estuviera general, y los cabros de la población en los navíos le decían todo lo que pensaban de los pacos, y el carabinero les contestaba. Se genera otra valoración del espacio educativo, del espacio institucional escuela. Los vecinos y las familias tienen un rol central y todos lo sabemos, los vecinos. Aquí estamos haciendo algunas campañas para que los padres de niños menores de cierta edad le lean todos los días. Es una campaña sencilla que ayuda, en fin, y los de mayor edad que por lo menos conversen 2 o 3 veces a la semana sobre los intereses de los niños. O sea, campañas cotidianas. Los padres pueden hacer y los vecinos. Las autoridades, yo quisiera, y esto es una pelea, que todos los parlamentarios, concejales, ministros, subsecretarios estén vinculados a una escuela y ojalá hagan una clase, un taller o algo una vez a la semana. Porque eso da otra entrada en la cotidianidad. Lo mismo que todos los funcionarios del Ministerio de Educación que tienen algún rol, incluida la señora que está ahí atrás. Pero, o sea que es muy importante estar en una escuela y mirarlo en una escuela. Yo conozco gente del Ministerio espectacular, pero hace 10 o 12 años que no pasa por una escuela. Y si pasa, pasa como investigador y no vivir la presión de la cotidianidad, de estar frente a un grupo de alumnos, y eso nos puede dar mucho más potencia. El resto de las instituciones públicas todas pueden ayudar a algo. Yo pongo el ejemplo extremo que es Codelco. Codelco en los lugares donde está no le interesa la educación pública. Hay que cambiar eso y tiene que interesarle. ¿Cómo? Desde que vayan a ver la mina, desde que vaya un ejecutivo a conversar con los... O sea, no es necesariamente un problema de plata. Y termino en esto desde afuera. Los estudiantes universitarios y los estudiantes generales tienen un papel. Muchos de los que están acá les tocó en nuestra época jugarnos por la educación, íbamos a construir colegios los fines de semana, nos metíamos. Aquí se trata de que el apoyo escolar, todo lo que tenga que ver con la escuela sea muy presente entre los estudiantados. La Católica, la FEU, que empezó ahora una campaña bastante interesante en esta dirección, y ojalá que eso se ampliara a todos los estudiantes. Termino porque no sacamos nada con hacer lista de cosas, sino nos vamos viendo el tema de las fuerzas transformadoras y qué es lo que hacen. Yo quiero decirles políticamente, nuestro principal desafío político, por encima de todo, no por los que trabajan en educación, sino que político en general, es construir una nueva educación pública. Ese es nuestro desafío principal. Y hacer esta reforma, ese es nuestro desafío principal. Y ojalá que el gobierno, y ojalá que la presidenta, y ojalá que los partidos lo pongan como un desafío, y no pongan todo al mismo nivel, sino que hay que jerarquizar en este periodo esto, y hay que incorporar otras reformas, por cierto. Esta reforma no se hace solo en el Parlamento y en el gobierno. Esta reforma, si no tiene un curso, un cauce que va creciendo en la propia sociedad, y en la escuela, y en las comunas, y en todo, la verdad que va a ser mucho más difícil provocar la transformación. Para esto, ya lo decíamos, hay que movilizar todas las potencialidades que hay en la escuela y liceos, que hay muchas. Porque aquí podrían decir que la reforma, a los 20 y tantos años de la concertación, no anduvieron bien en muchas cosas, pero lo que uno puede decir es que la educación tuvo centralidad, se destinaron muchos recursos, se acumularon muchas potencialidades, llegó el momento de desplegarlas. Llegó el momento de ponerlas en movimiento de otra manera, y mucho más en el ánimo, mucho más políticamente. Yo por lo menos soy un convencido que el gran problema de la escuela es del alma. O sea, aquí hay un sentimiento de pedalear en banda, que las cosas no resultan, que también hay que generar estímulos de otra naturaleza, más políticos, más de sentido, más de país, más intencionado. Bueno, lo ideal a mi juicio sería que en cada escuela y liceo fuéramos construyendo grupos e iniciativas de adentro más políticos, porque no puede quedar en manos del director, sino que los 6, 7 o 10 personas, como estuve el otro día en la escuela Vallehermoso Peñalolén, que quieren hacer lo que ellos se reúnan y conversan y proponen un plan por dentro. Y por fuera, a lo mejor volver a lo que fueron en su época los círculos amigos de los colegios, círculos amigos del liceo, círculos amigos de la escuela, para unir fuerzas por todo lo que sea posible. Yo termino diciendo una cosa: ojalá
que la nueva mayoría o todas las fuerzas progresistas o todo lo que quiera el cambio, comuna por comuna, dijera: esta es una tarea que tiene un sentido ético, tiene además un sentido épico y tiene además la cualidad que establece un espacio para que todos podamos construir de distintas maneras. Ojalá que este taller de aquí ayude a que ustedes se estimulen en esto y en cada una de las comunas estimulen a otras personas, porque así va aumentando el caudal del río, que es el que va a permitir hacer esta reforma estructural. Muchísimas gracias.